Buenos días, chicos. Esta semana vamos a ver al árbol genealógico como segundo tema. ¿Ya, chicos? A ver, nosotros la clase pasada hemos hablado de la familia. En el video pasado, la familia, qué es la familia, cómo se conforma la familia, ¿verdad? Recordando que no todo es la misma familia, porque las familias vienen de diferentes tradiciones, de diferentes lugares. Entonces, por lo tanto, las familias no son iguales, no tienen la misma religión entre familia y familia, no tienen las mismas costumbres, quizás no tienen el mismo tono de voz, por decirlo de una forma, no tienen el mismo idioma también, ¿verdad? Porque se conforman de diferentes lugares. Entonces, esa es la familia. Ah, pero lo más importante es que las familias se unen gracias al lazo de amor, a la unión por amor se unen para formar una nueva familia. Ya, pero ahora, con respecto al tema de la familia, vamos a hablar del árbol genealógico. ¿Qué será un árbol genealógico? Un árbol ya sabemos lo que es, ¿verdad? Un árbol es un tronco que de allí salen sus ramas, ¿verdad? Salen las ramas y las hojas. Pues el árbol genealógico es eso, es la representación, o sea, mediante el árbol genealógico representamos a nuestros antepasados y nuestros descendientes. ¿Qué son antepasados? Son aquellas personas que vivieron antes que nosotros, por eso se dice antepasado. Son las personas que vivieron antes que nosotros. Y los descendientes son las personas que van a vivir después de nosotros, que van a nacer de nuestra persona. ¿Ya, chicos? De eso se habla como antepasados y descendientes. ¿Y quiénes son nuestros antepasados? Nuestros antepasados son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera. Y no solamente nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, no, porque también encontramos a tíos porque un papá y una mamá no solamente tienen un hijo, sino también tienen dos, tres, cuatro hijos. En nuestros antepasados, según nuestra historia, habla de que algunas personas del antiguo Moche tenían hasta 11 hijos. Imagínense qué familia tan extensa era, ¿verdad? Hasta 11 hijos. Ahora en la actualidad las familias se acostumbran a tener entre uno, dos y como máximo 3 hijos, dependiendo de la capacidad económica que tienen para poder mantenerlos, ¿verdad? Para poder brindarles todo lo que los hijos necesitan. Pero bueno, recordemos, retrocedamos. Entonces, los antepasados son aquellas personas que vivieron antes que nosotros. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tío abuelo, tía abuela, etcétera. Y los descendientes vienen a ser los hijos. ¿Hijos de quién? Hijos nuestros. ¿Ya? Hijos de ustedes que van a tener en un futuro, es un descendiente, ¿ya, chicos? ¿Quién más están ahí? Los bisabuelos y los nietos, porque así como nosotros hoy en día somos nietos, nosotros en un momento más adelante también vamos a tener nietos, vamos a tener bisnietos, vamos a tener tataranietos. Así es como la familia se va extendiendo, se va agrandando, ¿ya, chicos? ¿Y por qué hacemos referencia de un árbol con un árbol genealógico? Genealógico viene de genética, de genes, de dónde viene, ya es un término científico, pero de eso trata, de dónde viene. Por ejemplo, y aquí les pongo un dibujito de un árbol. ¿Por qué se representa mediante un árbol este famoso árbol genealógico? Porque viene a ser, el tronco viene a ser la base, el tronco venimos a ser nosotros. Y de las ramas se extienden nuestros papás, nuestros abuelos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va extendiendo. Este árbol va abriendo y va
creciendo. Con la diferencia que el árbol genealógico en este caso es que nosotros vemos del presente hacia el pasado. El árbol no, el árbol crece de una semilla y se agranda, quiere decir del pasado al futuro, como se verá, pero solamente es una representación. Ya chicos, ese es el famoso árbol genealógico. Ahora, vamos a ver un ejemplo. A ver, ahí tenemos a los abuelos paternos y los abuelos maternos. Ahí tenemos abuelos paternos y abuelos maternos. ¿Por qué se dice abuelos paternos? Se les dice abuelos paternos porque son papás de nuestro papá. Es la mamá y el papá de mi papá. Ya, chicos, para entender eso, por eso habla paternos. Paternos viene de papá. ¿Ya? Y abuelo se le dice tanto hombre como mujer. A los dos juntos se les dice abuelos. Para no decir mi abuela y mi abuelo, sino son mis abuelos. Los abuelos maternos viene a ser lo mismo. Los papás de mi mamá. ¿Ya chicos? Los papás de mi mamá. Entonces yo tengo abuelos paternos y abuelos maternos. Por eso es que cuando nos piden un dato nos dicen, ¿cuál es tu apellido paterno? O sea, ¿cuál es el apellido de tu papá? ¿Y cuál es el apellido de tu mamá? Tu apellido materno. ¿Ya chicos? Paternos papá, maternos mamá. Entonces, estos abuelos tuvieron a sus hijos. Por ejemplo, el abuelo paterno va a tener a mi papá. Y mi abuelo y mis abuelos maternos van a tener a mi mamá. Su hija va a ser mi mamá. ¿Ya chicos? Entonces, ahora, no quiere decir que los abuelos solo pueden tener un hijo, como les dije con anterioridad. No. Los abuelos pueden tener entre hijos e hijas. En años anteriores, muchos años anteriores, había 11 hijos en una familia. Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo paterno, mis abuelos paternos solo tuvieron 2 hijos. Mi papá y mi tía, 2 hijos. Mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, tuvieron 7 hijos. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? No solamente es que es un hijo y un hijo, no, pueden tener diferente cantidad de hijos. Pero vamos a centrarnos en nuestro árbol genealógico, en el de nosotros. ¿Ya? Entonces tenemos a papá y a mamá. Papá y mamá se conocieron en la universidad, en el trabajo, etcétera, o hasta en el mismo barrio se pudieron conocer. Se enamoraron, se casaron, se unieron por el lazo de amor. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, a ver, hay papás, como repito, que pueden tener 1, 2 o más hijos. Pero en este caso solamente vamos a representar que estos padres tuvieron 2 hijos. 2 hijos. Un hijo varón, una hija mujer y un hijo varón. ¿Ya? Hasta allí es el presente del árbol genealógico, o sea, ustedes. Ya, por ejemplo, Juan Diego. Juan Diego, no sé si Juan Diego tiene su hermano, no sé. Pero Juan Diego es este gordito que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos a Juan Diego. Juan Diego tiene su descendencia, que es papá. No, Juan Diego tiene su antepasado, que es su papá y su mamá. Su mamá tiene sus papás, que son los abuelos. Entonces, estas personas que tenemos aquí vienen a ser los abuelos ¿de quién? De Juan Diego, ¿verdad? Por parte de mamá, porque son sus abuelos maternos. Listo. Y sus abuelos paternos de Juan Diego vienen a ser ellos, ¿verdad? Vamos a ir por acá. Son sus abuelos paternos de Juan Diego. ¿Verdad, chicos? Ese es un ejemplo con un varón. Con una mujercita. Vamos a ver con una mujercita.
A ver, Nayara. Teníamos a Nayara. A ver, no me olvido, pero está Nayara. Vamos con Nayara. Nayara es una niña. Aquí está Nayara. Nayara es una niña. Nayara tiene sus papás. Su papá, su mamá. No sé si Nayara tiene hermanos. Tampoco sé si tiene hermanos. Pero Nayara sí tiene abuelos paternos, que son ellos, los abuelos paternos, los papás de su papá. Y sus abuelos maternos, que son los papás de su mamá. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es nuestro árbol genealógico. ¿Podemos agrandar nuestro árbol genealógico? Sí, podemos agrandar el árbol genealógico. ¿Cómo lo agrandamos? Lo agrandamos hacia nuestros antepasados. Vamos a borrar, a ver un ratito por aquí. Vamos a borrar. Listo, borramos. Listo. A ver, ¿cómo lo agrandamos? Lo vamos a agrandar de la siguiente manera. Por ejemplo, mi abuela, a ver, que mi abuelo haya tenido, también ha tenido papás. Podemos agrandarlo por acá. Aquí. Y mi abuelo también tuvo papás. Lo agrandamos hacia acá. Y mi abuelo y el papá de mi mamá tuvo su mamá y su papá. Y seguimos agrandando según la generación. Ya, nosotros tenemos, a ver, esto es en un primer orden. Un primer orden, que son nuestros abuelos directos, mis abuelos de primer orden. Mis bisabuelos vienen a ser los papás de mis abuelos. Mis bisabuelos. Ya, chicos, ¿recuerdan que les mencioné los bisabuelos? Ya vienen a ser los papás de mis abuelos. Los tatarabuelos vienen a ser los papás de mis bisabuelos. Y así sucesivamente vamos conociendo quiénes son nuestros antepasados. Nuestros descendientes no podemos saber con exactitud porque no sabemos si ustedes, que quizás sí, porque es la ley de la vida que tengan hijos, pero no sabemos con exactitud si tendrán hombre o mujer. ¿Ya, chicos? Entonces, la actividad de esta semana va a ser que ustedes van a dibujar, así como he dibujado, como he graficado yo, van a dibujar su árbol genealógico utilizando recortes de fotografías o dibujando ustedes a sus papás, a sus abuelos o poniendo otros tipos de dibujos. Ya, chicos, esa va a ser la actividad para esta semana. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. No se olviden que tenemos que participar en las retroalimentaciones. Nos vemos, chicos, y cuídense. Hasta un próximo video.